están ustedes? Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en otra edición de El 30 Te Ayuda, correspondiente a hoy día 3 de junio. Comenzamos ya en tierra derecha lo que podríamos denominar el invierno. Soy desordenado, ya. Me voy a bajar tú por acá adentro. No, si no hay caso. Mi mamá me rotaba todo el tiempo por desordenado. Bueno, comienza a llover a esta hora acá en San Javier, hace unos 20 minutos las primeras gotitas. Se supone que viene un sistema frontal bastante complejo, así que todo el mundo preparándose con anticipación. Lo que sí puedo asegurar que hace mucho, pero mucho frío. Y si no, le preguntamos a nuestro invitado si acaso hace frío o no hace frío. Don Aquiles Vázquez, director del Liceo Manuel Montt. ¿Cómo está, director? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación y efectivamente yo a lo menos he sentido mucho, pero mucho frío. Como que hace falta ya abrigarse con ropa muy, muy gruesa. Hace tiempo ya no se sentía estos fríos invernales. Así es, así es. Mayo vino muy frío y parece que está prolongándose a junio. Y parece que con mucha agua. Lo que también viene muy interesante este año es el trabajo que está haciendo el Liceo Manuel Montt, que cumplió recientemente 78 años. Así es, así es. O sea, para un establecimiento educacional un cabro chico nomás, 78 años realmente no es mucha edad, lo mismo que para una ciudad. O sea, es un establecimiento bastante joven. Es un establecimiento que tiene historia, que es joven, como usted muy bien lo dice en el contexto general, y que también el tiempo que tenemos nos va imponiendo desafíos a cumplir, a desarrollar, sobre todo en el marco de la calidad, que es una expectativa alta que tenemos nosotros de ir mejorando constantemente, de que este liceo bicentenario hoy día se constituye en un liceo referente a nivel de la región del Maule en diferentes áreas pedagógicas principalmente. ¿Cómo estuvo esa conmemoración o todavía se sigue celebrando estos 78 años del liceo? Terminamos los procesos más formales con el centro alumno, con la coronación de reina, con las actividades propias también de los docentes, con una cena institucional, diferentes actividades. Mucha participación y también solidariamente. Juntamos canastas de alimentos también para aquellos que lo requieren. Ahí estuvo una participación muy destacada de los profesores y los alumnos. Hay un ámbito de solidaridad que se expresa transversalmente en cada una de las actividades que nosotros realizamos, con mucha fraternidad, con mucha alegría, y que hoy día, en este minuto, se está desarrollando parte de este proceso también de búsqueda cultural, una ceremonia, un conversatorio respecto al patrimonio en el Teatro Municipal. Vengo de allá de haber dado los saludos y el recibimiento a nuestros expositores, y es el reflejo de lo que queremos, un liceo que tiene movilidad, que se posiciona en ámbitos académicos, culturales, artísticos, en todas las áreas de la formación integral de un estudiante. He tenido la suerte de ver un poco de estos 78 años, parte muy, muy limitada del cambio que ha experimentado este recinto educacional. Y honestamente a mí me sorprende enormemente el fenómeno que ustedes están construyendo. Dentro de eso también llama mucho la atención el alto interés que hay por postular al liceo. Entiendo que incluso este año estaban, si no me engaña la memoria, estaban cortos de sala. Así es. Con matrícula en exceso o interesados en exceso. ¿Cómo se solucionó eso? Bueno, afortunadamente el municipio y el Departamento de Educación, en conjunto con el liceo, arbitraron las reuniones y diálogos correspondientes para adecuar espacios. Es decir, perdimos por un lado el salón auditorio, ya no tenemos salón auditorio porque hoy día es sala de clase, pero existe el compromiso de construir, mientras tanto, en el establecimiento, hasta que salga el proceso de construcción del nuevo edificio del establecimiento, que está todavía en un proceso de búsqueda de terreno, tiene el diseño ya estructurado, finalizado, pero se dio una solución frente a una presión de matrícula significativa. Perdón, me dice que ya, o sea, el tema del nuevo liceo ya no va a estar en la avenida Balmaceda. Así es, se está buscando un establecimiento fuera de la avenida Balmaceda. En ese establecimiento nosotros permaneceremos hasta que se construya finalmente el nuevo edificio
y luego cuando esté construido dejaremos el antiguo edificio del liceo para estar en el nuevo edificio. O sea, ¿se van o no se van? Nos vamos cuando esté construido, porque la construcción, según el diseño, dura 2 años, 6 meses. Ya, pero, o sea, el actual liceo queda ahí, se demuele. No sabemos cuál va a ser el destino final. Probablemente el municipio lo va a utilizar en algún otro ideario que estime pertinente. Puede dejar de arrendar hoy día casas que tiene para el funcionamiento de distintas reparticiones. Es decir, va a quedar un edificio a uso municipal que yo creo que le puede prestar mucho bien también a la comunidad. Bastante complejo encontrar un terreno de las dimensiones que actualmente tiene el liceo. O sea, estoy entendiendo que debe ser incluso más grande lo que ustedes buscan. Es más grande, alrededor de 2,5 hectáreas, que evidentemente requiere mucha gestión porque hay que tener los recursos económicos y tener también un dueño de terreno que esté dispuesto a entregar el terreno por un justo cobro. Entonces, eso es un proceso altamente complejo que no está en manos nuestras, está en manos del municipio, pero entendemos por lo que se nos ha señalado que va avanzando progresivamente y ya hay varios lugares donde probablemente pudiera estar el liceo, pero se está guardando la reserva obviamente del caso, porque son transacciones obviamente económicas difíciles de llevar adelante. Lo más seguro que sepamos cuando ya esté comprado el terreno donde va a ser específicamente la instalación. Un hecho concreto. Bueno, generalmente contamos la parte buena de las cosas, pero también hay cosas malas. En estos años de crecimiento del liceo, que por un lado tiene hoy en día tiene este interés, que al punto, como mencionábamos, de no tener capacidad física suficiente para la cantidad de postulantes, también me imagino que ha habido procesos que a usted le ha tocado solucionar, difíciles, y de repente que se hacen muy calladitos. Así es. Bueno, convivencia sobre todo. Los principales problemas que tenemos nosotros, yo no lo pondría en la convivencia. Yo creo que los principales problemas que tenemos nosotros son de infraestructura, no de equipamiento, ¿Ya? de infraestructura, es decir, tener salas acordes a la normativa, sistema eléctrico acorde a la normativa, es decir, tener normalizado un establecimiento en el marco legal. El liceo por lo general se fue haciendo a medida que la matrícula ha ido aumentando. Aumentó la matrícula en un periodo histórico y se construyeron salas de madera. Tenemos prácticamente el 50% del liceo con salas de madera, que no son las más idóneas hoy día para tener alumnos. Obviamente también creo que los sistemas eléctricos son tremendamente relevantes porque tienen que estar normalizados desde el empalme hacia el interior. Es decir, ahí tenemos nosotros, creo yo, como director del establecimiento, un problema que es uno de los más complejos. El segundo problema en importancia, a mi juicio, tiene que ver con la convivencia. Pero nosotros no tenemos un problema de convivencia respecto del total de alumnos. Tenemos 1.464 alumnos y los problemas que son lógicos que se produzcan por diferentes causalidades, porque hay que recordar que la escuela es el reflejo de la sociedad. Están reducidos a un grupo muy pequeño de alumnos. Es decir, tenemos 40 alumnos, creo yo, que no alcanza a ser el 1%, de la población que presenta problemas de adaptación, que resuelve los conflictos por vías más violentas, que puede estar involucrado en procesos de microtráfico o consumo, pero en general la gran cantidad de estudiantes que tenemos viene dispuesto a aprender, sociabiliza, colabora, participamos con ellos en muchas actividades y no tenemos ningún tipo de problema. ¿Cómo se logra que un grupo tan reducido, como usted menciona, unos 40 chicos, que incluso habló de microtráfico y que no sería tonto tratar de decir que no hay, porque eso está pasando en todas partes, ¿cómo logra que estos chicos no extiendan su territorio, o sea, su capacidad de mando dentro del liceo, y que los chicos que van a estudiar puedan hacerlo tranquilos? ¿Es muy difícil eso? Es altamente complejo porque estamos hablando de que los alumnos o las personas que están en el ámbito del microtráfico están en función de bandas estructuradas y organizadas de carácter criminal. Por tanto, tienen una estructura de funcionamiento que le ha permitido ir creciendo en Chile progresivamente. Es decir, no han disminuido
las bandas organizadas que están dedicadas al tráfico. Muy por el contrario, lo que vemos nosotros es que estos aumentan y fortalecen sus trabajos de vigilancia, sus trabajos de venta, y operan algunos de ellos los más sofisticados con ámbitos de conocimiento también empresarial. Operan también en el sigilo y la reserva para posicionar los elementos de venta que quieren posicionar. Por tanto, tenemos un problema país que obviamente, si uno observa los colegios particulares subvencionados municipales, el fenómeno es el mismo, está llegando de diferentes maneras. ¿Cómo atacarlo? Nosotros pensamos que hacemos la diferencia, es decir, a la base tenemos un plan especial psicológico para generar habilidades intrapersonales e interpersonales. Eso nos ha ayudado mucho a la convivencia. También se conversa con estos alumnos y muchos de ellos, de estos 40, entienden que de una u otra forma nosotros no les vamos a permitir, porque en el liceo hay tolerancia cero, es decir, si nosotros descubrimos a una persona, sea adulta o alumno, estudiante, vendiendo droga, consumiendo droga, nosotros denunciamos inmediatamente a las policías. Es lo que corresponde. Y es lo que corresponde. Y también tomamos las medidas porque también, bueno, hay medidas que son más reservadas, que tiene que ver con un área de búsqueda de información que también nosotros la hacemos. Es decir, nosotros tenemos un trabajo muy articulado con las dos policías, con Carabineros y con investigaciones, porque no podemos permitir que en el perímetro del liceo y en el área interna ingresen con facilidad personas que estén en la idea de vender estupefacientes o algún tipo de elemento nocivo para la salud de los estudiantes. Así también, la mayoría de los conflictos de violencia que operan en función de la droga. Entonces, ese es un lastre tremendo que de una u otra manera requiere un proceso mucho más complejo de planificación estratégica. A nosotros, a lo menos, el trabajo a la base con todos los cursos con psicólogos, todos los cursos con asistentes sociales, todos los cursos con profesores jefes también que están siguiendo día a día la asistencia, que están siguiendo día a día las calificaciones, que están siguiendo día a día las observaciones. De hecho, tenemos un programa, un software, que lo contratamos nosotros dentro de un sistema de plataforma, donde a través de la plataforma MySchool el apoderado tiene toda la información, al igual que nosotros, directamente de notas, de anotaciones, de todos los elementos, y hoy lo tiene en el teléfono. Es decir, hoy día pensar, por ejemplo, que las reuniones de apoderados es para ir a ver las notas de los alumnos, eso es un retraso, digamos, porque hoy día el apoderado puede ver las notas todos los días si quieren el avance en las plataformas, al igual que nosotros. Entonces, vamos haciendo un seguimiento que determina visita a las casas de los asistentes sociales, que determina una programación específica para cada uno de los alumnos. Y en general creo yo que nos ha ido bien, porque ¿cómo se demuestra esto? Que cursos que tienen en general, entre comillas, vienen muy descendidos escolarmente de la educación básica, tienen 295 puntos en el CIMSE. Entonces, ¿cómo es posible en 2 años? Simple, porque nosotros tenemos cobertura obligatoria al 100% del currículum nacional, cuestión que no está instalada en todos los lugares. Es decir, el profesor a veces transmite o busca el aprendizaje de cierta parte del currículum. No, nosotros obligamos internamente a que sea el 100% del currículum. Eso ayuda y colabora mucho. Lo otro, hacemos esfuerzos también metodológicos para que sucedan, digamos, los aprendizajes como elemento central. Nuestra educación no está centrada en la enseñanza. Nuestra educación del Liceo Manuel Montt, y es un cambio importante, está centrado en el aprendizaje. Es decir, el buen profesor no es el que sabe todos los contenidos, que es un buen orador. El buen profesor es el que permite que los alumnos aprendan. Y ese aprendizaje tiene que estar dado por su disciplina, obviamente, pero también en los valores institucionales de respeto, de responsabilidad, de tolerancia. Nosotros cuando llegamos al liceo cambiamos los valores, cambiamos los sellos, cambiamos la misión, cambiamos la visión, cambiamos todo porque era evidente que nosotros teníamos que tener una visión estratégica, y para tener una visión estratégica teníamos que hacer un análisis prospectivo, y aquí utilizamos 2 mecanismos: el análisis FODA para la estructura interna y un análisis prospectivo para la estructura externa, es decir, conocer en qué escenario nos estábamos moviendo económico, político, social, cultural, no solamente a nivel de la comuna, a nivel regional, sino que también a nivel nacional y a nivel internacional.
Producto de eso se crean las pasantías. Es decir, era impensable que el Liceo Manuel Montt, que tenía bajos resultados, que tenía una serie de problemas de convivencia gravísimos, una serie de elementos de complejidad, terminara en el corto plazo con pasantías internacionales, pensando si los niños no tenían buenos resultados en lenguaje y matemáticas, ¿cómo vamos a pensar nosotros que tengan buenos resultados en inglés o en francés? Hoy día eso es posible y estamos avanzando progresivamente porque hay un análisis que permitió desde un punto A llegar a un punto C, y lo más importante en un análisis estratégico no es definir el punto de inicio y el punto de término, que es la meta o los objetivos, es definir cuál es el tránsito y el camino, y en eso hay muchos caminos, pero nosotros optamos por un camino que fue construido con una visión estratégica compartida, que es el otro elemento fuerza, que en el liceo uno conversa con los profesores, uno conversa con los asistentes de la educación, conversa con los auxiliares, y el discurso es el mismo. Tenemos una estrategia y una visión compartida. Tenemos un liderazgo distribuido, el director no es la persona que va a resolver todos los elementos, es el articulador, es el que permite engarzar los procesos, pero tenemos cada uno muy bien definido las funciones, y previo a ello tuvimos que definir muy bien los perfiles de ingreso. Es decir, hicimos un proceso de reclutamiento también, han llegado muchos profesores nuevos y personal también nuevo al establecimiento en función de perfiles que hemos ido construyendo a partir de las necesidades y estos análisis estratégicos que estábamos haciendo progresivamente. Es muy interesante el fenómeno del Liceo Manuel Montt, insisto, he tenido la fortuna de ser testigo de muchos de sus avances y logros, y lo miro la verdad siempre con bastante admiración, al punto de que siempre he dicho, esto para mí me recuerda más bien a una pequeña universidad más que un liceo secundario. Y a propósito de eso, usted mencionó el tremendo cambio que se ha producido y mencionó las pasantías. Justamente hace menos de una semana estaba... El viernes se fueron. ¿Ah? El viernes la delegación ya están en Inglaterra. En Inglaterra. Sí. O sea, la segunda vez que envían alumnos a hacer una pasantía. Yo pensé al principio, el año pasado, y mal entendí la información, que esto era tal vez un aporte de una empresa con fines altruistas. Dije, pucha, qué bonito. No, resulta que es inversión del liceo. Del liceo, o sea, ustedes se arriesgan al punto de, arriesgan capital, a eso me refiero, al punto de enviar a niños a perfeccionarse a Inglaterra. En este momento son 3. 3 alumnos y un profesor. Y por lo demás, para conseguir ese viaje, me di cuenta que se esforzaron mucho. O sea, todo a raíz de un taller de inglés. Así es. Y también nos sorprendió con que viene un taller de italiano, alemán, y nada menos que chino mandarín. O sea, es un cambio pero muy radical al concepto que teníamos del liceo de pueblos chicos. Un fenómeno interesantísimo. Exactamente. Es que ese otro elemento que nosotros recalcamos, nosotros tenemos que tener altas expectativas. Yo parafraseo a Miguel de Unamuno siempre, no es por casualidad en realidad. Me hace mucho sentido que si uno aspira a un absoluto, puede progresar en lo relativo. Si me planteo objetivos y metas grandes, probablemente, aunque no las cumpla, voy a avanzar mucho más si estoy mirando en chico, si estoy mirando siempre hacia abajo. Entonces, queremos tener una mirada de largo plazo, con una visión estratégica. Pensamos nosotros, ¿por qué los alumnos que representan en el liceo la gran mayoría, el 40% más pobre de San Javier, el 40% más pobre del país, por qué los niños pobres no pueden tener una educación de calidad? ¿Por qué el sistema público no puede hacer esfuerzos para constituirse en una educación sostenida de calidad y articulada? Nosotros creemos que es posible, va a ser muy difícil, siempre es muy difícil, porque siempre van a haber problemas de convivencia, siempre van a haber problemas de droga, siempre van a haber problemas de falta de recursos, siempre van a haber problemas de diferente índole. Pero si nos centramos en los problemas cometemos un error, tenemos que centrarnos en la solución. Y centrarse en la solución para nosotros significa, hoy día la UNESCO declara que se debe formar ciudadanos del siglo XXI. A mí no me cabe duda que en el Nido de Águila en Santiago, cuando los apoderados están pagando $1 millón de pesos mensuales por el estudio de su hijo, son ciudadanos del mundo. De hecho, ellos estudian
en horarios contrarios porque se adecúan al horario del hemisferio norte. Es decir, están de vacaciones cuando el hemisferio norte está de vacaciones, no nosotros, porque son ciudadanos del mundo. Ahí están los hijos de embajadores, están los hijos de empresarios, o el Grange, o diferentes colegios de la elite de Chile. ¿Por qué no pensar que los colegios de zonas cuasi rurales como esta, con no todos los implementos, puede hacer un esfuerzo? Nunca nos vamos a igualar probablemente, pero yo creo que tiene mucho más mérito, como es una niña que viene de sectores del Omaje, de camino a Constitución, pero dentro de la comuna de San Javier, que se demora horas en salir a la carretera, esté de viaje en Inglaterra. Es decir, de Purapel tenemos, Alessandra, en este minuto... ¿De Purapel es Alexandra? De Purapel. Ya. Entonces, de Purapel a Liverpool. Es posible, lo hicimos realidad, no es un sueño, es una realidad. Eso significa, como usted muy bien dijo, esfuerzo, es decir, tuvieron que rendir pruebas, tuvieron que estar en todos los talleres, tuvieron que dedicar una carga académica mayor que la del alumno común porque tuvieron que estar absorbiendo una cantidad enorme. Pero eso es posible porque tenemos un convenio firmado con la Universidad de Talca, con el Departamento de Lengua. Es decir, por eso tenemos una nativa que está trabajando con ellos, por eso tenemos los profesores, por eso tenemos las plataformas, por eso tenemos las certificaciones, por eso tenemos un contacto distinto. Es decir, nosotros nos hemos vinculado fuertemente a la empresa privada. La empresa privada es vital en el desarrollo de cualquier industria o trabajo de institución pública. La institución pública no puede subsistir modernamente sin vinculación con el mundo privado. Tampoco puede subsistir sin vinculación con la institucionalidad pública. Entonces se produce una sinergia. Nosotros también podemos actuar. De hecho, en el convenio nosotros entregamos algo a ellos. O sea, no es que nos estén regalando algo. En el convenio con la Universidad de Talca nosotros organizamos sesiones relacionadas con la cultura vitivinícola, que la encabeza el liceo. Parto yo dando las palabras, parte nuestro enólogo, y realizamos catas, pero aparte de la cata realizamos un esfuerzo cultural para posicionar el Valle de Los Comillas, en Talca. También ahora estamos viendo la posibilidad de integrar a través de la educadora diferenciales, que está en el convenio también, favorecer procesos de relatos pedagógicos. Entonces estamos en un proceso de intercambio, de igualdad. Cuando vamos también a Inglaterra y nosotros, ¿qué hemos pedido? Ustedes tienen que ser embajadores de donde son, ustedes tienen que tener identidad, tienen que rescatar nuestro patrimonio. Nosotros en San Javier tenemos un patrimonio exquisito, tenemos una serie de procesos que sin duda hay que estudiarlos, que hay que investigarlos, que hay que resignificarlos, porque no es solamente el viejo adobe o la vieja casa, es lo que está detrás de ese proceso que es material, lo inmaterial, lo que hace que ese patrimonio persista en el tiempo y que muchos quieran que se mantenga en el tiempo. Y tal vez eso es lo que falta. Lo que falta es resignificar lo que somos. Entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros hacia dónde vamos si no tenemos claro de dónde vengo y quién soy? O sea, lo primero es de dónde vengo, y lo digo en forma muy práctica y operativa, pero también puede ser en un ámbito más intelectual, filosófico. Pero si no reconozco a mi familia, a mi barrio, la modestia, los aciertos y los fracasos, si no reconozco cómo se construye la persona, quién soy, ¿cómo voy a determinar a dónde voy? Entonces, es esa relación que se hace de estos tres elementos lo que va permitiendo una construcción distinta. Mucho diálogo. El diálogo entre los distintos es fundamental. Fíjese usted que en el liceo hay gente de derecha, de centro y de izquierda. Y nos encontramos todos en la planificación estratégica en lo mismo. Entonces, creo yo que un diálogo constructivo de todos permite estos avances. Insisto, es un fenómeno interesantísimo. Y en la práctica creo que es volver al pasado. Mientras escuchaba sus palabras, estaba pensando en el Instituto Nacional, un establecimiento público del que salieron gran parte de los presidentes de Chile y las grandes mentes. O sea, establecimiento fiscal, señores, con letra y número prácticamente. Así es. En mi caso, y no pretendo compararme de ninguna manera, yo soy hijo de un liceo con letra y número. Entonces, de repente me da mucha pena ver
lo que usted mencionó, o sea, en algún momento lo dio a entender. El padre, la madre, el apoderado, en fin, trata de dejarle el mejor legado o herencia a sus hijos. Y generalmente esa no es más que la educación. Por lo tanto, tendemos a tratar de que sea un colegio particular, porque hay un fenómeno que lo encuentro lamentable como de disminución de la calidad de la educación pública en un país que fue reconocido ampliamente, justamente por su educación pública en la década de los 60 sobre todo, amplia. ¿Ustedes están tratando de retomar justamente ese camino? Así es, comparto plenamente lo que usted señala, plenamente. El surgimiento del liceo público en Chile obedece principalmente a un esfuerzo de constituir las capas medias y formar las personas adecuadas para el desarrollo del aparato del Estado, de la institucionalidad del Estado. Entonces iba muy en concomitancia con el ejercicio y el desarrollo también de la República Democrática, en todos sus eventos. Hoy día el liceo público de enseñanza media fue cayendo progresivamente por racionalidades del mercado, donde en el sector particular subvencionado, a veces con un copago alto, pero también hay que decirlo, a veces con un copago bajo y a veces sin copago, generó mejores condiciones, principalmente de seguridad y de calidad, que los colegios públicos municipales, tanto básicos como medios. Eso es verdad. Perdón, pero ese fenómeno de seguridad pasa porque el establecimiento particular tiene la capacidad, para hacerla bien cortita, tiene la capacidad de expulsar a un alumno y ustedes no tienen. Hay algo de eso. Hay algo de eso. Sin duda, aun cuando las leyes son para todos, yo creo que en Chile la igualdad ante la ley está en tela de juicio respecto del trato que reciben unos y otros. Es mi humilde opinión. Yo puedo estar equivocado y nunca he pretendido tener la verdad, pero creo que la desigualdad socioeconómica también se afecta por el área de la justicia. Y que debiera ser de manera distinta, debiera primar la igualdad ante la ley. Debiera. Pero en los hechos, en el día cotidiano, nosotros vemos que no. Entonces uno podría hablar, y otro tema del liceo, nosotros no escondemos nada, es decir, no queremos esconder problemas, no queremos tampoco esconder las virtudes. Y también los análisis, nosotros nos pasamos mucha parte del tiempo haciendo análisis estratégico, y uno de los problemas tiene que ver con la institucionalidad. Yo voy a poner solamente un problema en esta relación particular subvencionado, que no es solamente lo económico, porque tenemos buenos colegios particulares subvencionados que hoy día están con 0 copago y son buenos colegios particulares subvencionados. El problema principal tiene que ver con la ley, la descentralización. Un colegio particular en cualquiera de sus esferas, el colegio resuelve, o el sostenedor del colegio, no le tiene que preguntar a ningún departamento de nada, no le tiene que preguntar a ningún otro agente, y resuelve en función del beneficio del colegio. Nosotros, fíjese usted, y voy a tomar lo que viene, que es una real amenaza, que son los servicios locales. Yo, para cambiar un vidrio, que ahora recurría al Departamento de Educación, voy a tener que recurrir a Talca para cambiar el vidrio del establecimiento, a menos que entreguen facultades distintas a las que están en la ley. Entonces, yo creo que eso no va a pasar, porque no lo han entregado ningún servicio local. Entonces, estamos a las puertas de una planificación centralizada que está fracasada en todo el mundo. Es decir, y esto es un tema conceptual, parte de la caída de los socialismos reales se reflejaba en la economía y la planificación centralizada. Cuando un grupo de burócratas administrativos, lo digo no peyorativamente, sino en el sentido del trabajo que tienen que hacer administrativo, que realizan, decide por las personas que están en el proceso directo, se produce un problema. A mí me toca ser parte de una institución donde nos toca dirigir un colegio del ámbito privado. A mí me toca ese papel formalmente en Linares. A honores, no me pagan por ese ejercicio, es parte de un directorio, de un colegio. Nosotros resolvemos, el directorio resuelve. Acá eso es imposible. Entonces, la descentralización es el elemento de éxito del sector particular. Es decir, si tienen un problema de vidrio, lo resuelven ellos mismos. Si tienen un problema de sala, lo resuelven ellos mismos. Si tienen un problema de equipamiento, lo resuelven ellos mismos. Si tienen un problema de profesores, lo resuelven ellos mismos.
Por tanto, es muy rápido, es muy efectivo. Si tienen un problema de vulneración de la reglamentación, se va a expulsar en función de la reglamentación y tendrán que ser después la Superintendencia de Educación o los tribunales los que se pronuncien sobre el tema. Pero va a estar todo alojado en el mismo colegio, en los que dirigen el colegio. En el sistema público, los que dirigen el colegio en la práctica operativa no tenemos ninguna facultad para resolver estos problemas porque estamos en un aparato que hoy día es centralizado en municipio, independientemente del municipio. Nosotros tenemos la suerte de tener un muy buen municipio con nosotros, que siempre nos apoya, pero yo tengo las realidades de quienes colindan con nosotros, que eso no es así, y que están en una serie de problemas económicos, equipamiento, etcétera, miles de problemas en otro municipio. Pero no es la gestión, y alguien se pronuncia por la gestión como elemento central. El problema es el mecanismo, es decir, la centralización de los recursos, la centralización de las decisiones, la planificación centralizada, creo yo que llegó a su fin conceptual, teórico y práctico operativo. Lo que debe imperar es la descentralización progresiva. ¿Para qué? Para que sean las comunidades que puedan levantar su proyecto educativo institucional. Imagínense usted en un tiempo más, ¿cómo le voy a plantear yo a la agencia local de Talca, que no tiene ninguna pasantía internacional, cuántas horas voy a tener que ir a explicar que tenemos pasantías internacionales para poder mantenerlas? Que son con los mismos recursos del liceo, una cuestión que aquí está resuelta, sin problemas con la alcaldía y con el DAEM. Entonces, evidentemente, hay esos problemas que creo que hay que abordar. Bueno, noto que tiene más o menos la misma preocupación que tengo yo respecto a la instalación, afortunadamente ya postergada aquí en un año o un poquito más, y ojalá eternamente, lo digo a título personal, de los famosos SLEP. Hasta donde sabemos, no son buenos. O sea, aquí resulta peor la vaina que el sábado ocupando el viejo dicho. Ahora, eso sin duda podría frenar este proceso evolutivo de perfeccionamiento que tiene el liceo. No había considerado nunca esa posibilidad que justamente los van a amarrar de manos. O sea, van a tener que pedir permiso para todo, a Talca, al SLEP Valle, el otro es Costa, sí. El otro del Álamo, ya sé, perfecto. Nombre bien curioso. Ahora, dentro de estos cambios, recuerdo antiguamente un liceo técnico, que de una u otra manera es el Liceo Manuel Montt. Uno decía liceo técnico, a estudiar para Modesta. El liceo técnico, estudiar para, no sé, para perfiles metálicos. O sea, eran todas carreras como muy tradicionales y de poca proyección. Cuando conocí el liceo tenían contabilidad, creo que ya no la tienen. Sí, la tenemos. ¿Todo la tienen? Sí, ya. Ventas es la que no está. Ventas no está. Ventas no está. Sí. O sea, porque han ido incorporando una serie de alternativas nuevas que es bien llamativo. Y a mí me sigue dando vuelta eso de que estén pensando de manera tan global al preparar a estos chicos, que a lo mejor va a ser un técnico, va a ser alguien que va a trabajar con perfiles metálicos, pero se va a entender sin problema con un chinito. Hablando chino mandarino, o al menos entendiendo algo, o perfectamente va a trabajar, qué sé yo, a Alemania, o donde sea, viene con una herramienta más. ¿Qué tipo de carreras están viendo ustedes? Está cambiando, incluso la enología, algo que se oye tan... Está en crisis. En crisis, claro, es bien contracíclico lo que hace, preparando gente en justamente enología. Está en el convenio con la Borgoña. En fin. Exactamente. Es que en ese sentido, vuelvo a la idea del análisis prospectivo. Fíjese usted que el sueldo mínimo hoy día está en 470.000 pesos, en julio va a estar en 500.000 pesos, y según el Observatorio de la Universidad Católica del Maule, el sueldo promedio son 570.000 pesos. El kilo de pan aquí en San Javier cuesta alrededor de 2.000, en otros lados vale 1.700, 1.300. Una familia en general no come un kilo de pan, por lo general comen 2 kilos de pan, digamos, una familia modesta. Entonces, si uno ve el costo de la vida, la microeconomía, cuando el alumno egresa de una especialidad de nuestro establecimiento, del área técnico profesional, de las 8 especialidades, tiene un muy poco campo de acción, porque la región del Maule en particular, parte principal de la empleabilidad
la tiene el área industrial relacionada con la papelera, que es un circuito. Es un circuito. La gente piensa, no, acá la principal es el área agrícola, silvoagrícola. Falso. En los indicadores de mayo de este año, que nosotros revisamos todos los meses, vamos revisando las cifras de la microeconomía y de la macroeconomía, indican que cuando un empresario viene a buscar a un alumno del liceo, lo que requiere son cierta habilidad, que sea responsable, que tenga compromiso, que sea respetuoso y que tenga flexibilidad para adaptarse. ¿Ya? Habilidades básicas. Habilidades básicas, porque todo lo otro, la tecnología en la empresa va cambiando radicalmente cada 6 meses, van modificando las máquinas, las van movilizando. Y eso es la realidad de esta industria, que es la única o poca que tenemos, porque la otra es la agroindustria, que principalmente la conocemos muy bien, que el éxito en esta región es de las cerezas, por ejemplo. Y después viene en el área industrial la producción de vino y bebida alcohólica y bebidas en general. Entonces, cuando tenemos un mercado con contracción, cuando tenemos dependencia de los mercados internacionales, cuando tenemos principalmente exportación de commodities, cuando tenemos nosotros un sector de la economía que no se mueve al área de la industrialización con fuerza, por las ventajas comparativas que tiene Chile, básicamente exportamos materias primas. Entonces, en ese contexto, la única posibilidad que tienen los alumnos que están en un estadio del 40% más pobre, de integrarse al 20% más rico, que es el que gana más de 1 millón de pesos. O sea, en Chile es tanta la desigualdad que con 1 millón de pesos, que no es mucho dinero, ya lo ubican en el 20% más rico del país. Y en ese contexto del 20% más rico, un eléctrico nuestro, concreto, un eléctrico nuestro no puede hacer ninguna instalación domiciliaria a menos que tenga certificación de clase D que nos la entrega el currículum. Y nosotros tenemos que andarla buscando a través de diferentes empresas o a través de diferentes procesos. Lo estamos haciendo para que pueda hacer una instalación en el hogar. Pero todos en la región del Maule somos lo único. Todos los otros que están saliendo alumnos de estudiantes de electricidad no van a poder instalar ninguna obra que esté certificada. O sea, ¿no van a poder cambiar una ampolleta? No pueden cambiarla si no está certificado. Lo pueden cambiar. O sea, obviamente, claro, pero resulta que esa certificación tiene una diferencia económica muy grande. Esa es la diferencia. O sea, entre el maestro chiquilla que cobra baratito. Exacto. Y el profesional. Y el profesional que está certificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es un organismo externo que certifica el proceso, hay un mar de diferencia. Entonces, el sistema chileno otorgó a los centros de formación técnica, a los institutos profesionales y a las universidades un papel que antes tenía la educación técnico-profesional, que duraba 6 años. Ahora prácticamente son 2 años. Entonces, el alumno, en nuestra visión estratégica y en nuestra misión, nosotros lo orientamos hacia la continuidad de estudios superiores, sea en los ámbitos que señalé o también en los universitarios. ¿Por qué? Porque es el mecanismo para Chile para superar la pobreza. Si yo estuviera en Escandinavia, en los países nórdicos o en Europa, probablemente le diría, no, emprende, desarrolla un emprendimiento, porque va a tener apoyo del Estado, va a tener apoyo de la organización del Estado que está favoreciendo el emprendimiento. En Chile, emprender es muy difícil, es muy loable. De hecho, yo creo que deberíamos aplaudir a todos los emprendedores que probablemente han fracasado 20 veces para luego tener un negocio estable que le permita su subsistencia y dar trabajo. No descartamos eso, pero evidentemente pensamos que el estadio cultural es base para que se produzcan todo este tipo de cosas, y eso de una otra forma está en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales y en la universidad. Entonces, ese es el contexto de cambio, entender cómo funciona el modelo. Obviamente, si viene una agencia del Estado, Ministerio de Educación, le puede decir otra cosa. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros estamos pensando con cabeza propia, estamos desarrollando una intelectualidad interna de análisis estratégico que nos permite ir viendo cómo va modelándose, y para crear una carrera lo que tenemos que ver es el mercado. Porque hay carreras que están circunscritas en sectores determinados que no tienen ningún grado de empleabilidad, porque también siempre va a quedar un grupo de alumnos que no le... Porque pensar que todos los alumnos, el 100% de los alumnos de un establecimiento público o privado, les gusta estudiar, eso no es así.
No es así. Entonces también hay un grupo importante que no le gusta estudiar y que prefiere integrarse a la vida del trabajo. Y ese grupo que prefiere integrarse a la vida del trabajo tiene que tener herramientas sólidas. Y ahí nosotros igual nos preocupamos de equipamiento de primer nivel, que sean muy similares a la industria. Ahí hacemos una fuerte inversión nosotros en equipamiento. Pero el fuerte está para que todos entiendan que este país, que es tan desigual todavía, que pretendemos que sea lo más igualitario posible, nosotros podemos colaborar con un granito de arena orientando al alumno para el ingreso a la educación. Y en eso no ha ido bien. Hemos ido aumentando notoriamente los ingresos. O sea, en definitiva, lo que ustedes buscan es fortalecer y que aumente la ya bastante desaparecida clase media. Así es. Porque fue también justamente una de las características del país, un país no muy rico, más bien uno de los más pobres de Latinoamérica, pero con una clase media bastante homogénea hasta hace algunos años. Después está el milagro económico, que pasamos a convertirnos en jaguares de algo, o como dijo Coco Legrand, pasamos del jabón Popeye al de Sansis en intermedio, una cosa bien extraña. Pero interesante eso, o sea, volver a fortalecer la clase media como pilar fundamental de sustento de un país. Lo encuentro realmente muy interesante. Pero para llegar a eso también me sorprendió un comentario que realizó al comienzo de esta conversación, y que debe ser re complicado, me imagino, para un educador, para todos sus colegas, recibir un chico de egresado de octavo básico. ¿Y por qué digo esto? Porque la madre de mi hija es profesora, y profesora básica. Entonces me cuenta ciertas realidades de la educación pública, y me dice que de repente hay chicos que están en sexto, séptimo, que en la práctica son analfabetos, pero se van para afuera, llegan al liceo. Y usted me dijo, aquí hay que tomarlos y hacer una especie de nivelación. Así es. Nosotros estamos convencidos que el mérito se distribuye equitativamente en toda la estructura social. Es decir, la gran mayoría de los niños tiene la capacidad para continuar estudios, toda la vida. Perdón, entonces, ¿está fallando el sistema desde la base? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la base? La base no está en el segundo ciclo básico ni en el primer ciclo básico. La base está en donde los niños son una verdadera esponja de búsqueda de entretención, conocimiento, son muy lúdicos, están dispuestos al cambio, a absorber, son obedientes. Es poco probable que hayan problemas de convivencia severos, que los hay, pero no en magnitud grande, en la etapa del párvulo y prepárvulo, de preparvularia. Es decir, toda esa etapa es la etapa magnífica para formar alumnos. Entonces, en ese contexto hay que hacer más esfuerzo de inversión ahí. Es decir, se echa de menos, pero esto ya es una política global de país. Si no se funciona con integrar los recursos suficientes y los reconocimientos suficientes también a la enseñanza prebásica, poco esfuerzo se puede hacer hacia arriba. Voy a tomar un caso que está estudiado, inglés. Todos los alumnos que iniciaron inglés en prebásica tienen mayores potencialidades para terminar en C1 que alumnos que ingresaron en el segundo ciclo básico o en el primer ciclo básico o en la enseñanza media. Nosotros hoy día estamos tomando alumnos desde cero en primero medio. Hay alumnos que llegan sin conocer las operaciones básicas. Hay alumnos que llegan por la realidad de nuestro establecimiento de diferentes comunas, no solamente San Javier. Dato de la causa, el 20% de la matrícula del Liceo Bicentenario Manuel Mone de Villalegre. Y ahí hay otra crisis, es decir, gente que vive en la comuna de Villalegre encuentra que la calidad de la educación acá es mejor y opta legítimamente, porque cada cual decide dónde estudiar, por estar en el Liceo Manuel Mone. Pero supone que ahí tienen que realizarse una serie de procedimientos pedagógicos, tener un currículum articulado. Dicho sea paso, el currículum nacional es muy deficiente. Si uno nosotros, por ejemplo, para programación estuvimos viendo un estudio de casos de Japón, Francia, Colombia, es decir, peinamos a Estados Unidos, peinamos prácticamente en varias reformas curriculares que hemos hecho los currículum extranjeros. Irlanda, en enseñanza media, tiene 3 asignaturas obligatorias y 3 voluntarias.
3 y 3. 3 y 3, 6. Nosotros tenemos 12. ¿Qué sentido tiene tener 12 asignaturas en enseñanza media? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque se forma una estructura academicista que pretende que el alumno aprenda de todo y al final termina aprendiendo de nada. En cuanto a una sociedad que cada vez se va especializando, lo que tiene que tener una estructura base de formación valórica, de formación integral, que tenga acceso a los deportes, a la cultura, al desarrollo filosófico de la historia, es decir, y tenga una actividad concentrada de las materias más duras que son de interés del alumno. Hay un colegio en Ñuble que es San Nicolás. Ellos quebraron todo el currículo. El liceo San Nicolás, Bicentenario San Nicolás. Claro. Qué bueno que lo mencionó porque justamente no recordaba el nombre, pero sí la historia. O sea, ustedes, desde que son liceo bicentenario, que parece que ya es un paso, yo tengo la sensación que van mucho por ese mismo camino, a romper el esquema de lo que es, así es, malentendido, la educación pública. O sea, la educación gratuita y nomás de bajo nivel. Si nosotros siguiéramos haciendo lo que están haciendo todos los colegios públicos, no tendríamos nada de lo que tenemos y podemos exhibir hoy día en resultados SIMS, en resultados PA, en pasantías internacionales, en trabajo de nuestros psicólogos para generar habilidades, en programación tenemos a la base programación de bloque en primero y programación de código en segundo. Es decir, eso no podría existir. ¿Y cómo quiere que no se le vengan los alumnos del lado para acá entonces? Bueno, es un proceso... es la consecuencia lógica claro, de un cambio profundo que tiene este liceo. Es un cambio profundo que está entendido por la comunidad, está entendido por el municipio, por el Departamento de Educación, que estamos principalmente innovando. Es la innovación la que va a permitir no solamente la captura de alumnos, sino que definitivamente en un tiempo posterior, independientemente de quién sea el rector, porque todos los rectores o en este minuto directores estamos de paso. Y en ese proceso, cuando está instalada el desarrollo de una cultura institucional de alta expectativa, lo más probable es que quien esté dirigiendo posteriormente siga un camino similar al de la alta expectativa, porque la comunidad está ganada para la alta expectativa. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los niños nuestros son tremendamente capaces. Incluso esos 40 que están en problemas, nosotros hacemos mucho esfuerzo para que se incorporen y lo logramos en una gran mayoría. Sí lo logramos, pero es un proceso de socialización. Cuando el chico nuestro llega a cuarto, llega completamente cambiado. Por eso el niño que entra primero sufre un cambio positivo. Y por eso nosotros tenemos esta expectativa, o sea, que el papel docente, el papel directivo se vea reflejado en el estudiante. Un estudiante más culto, un estudiante con valores, un estudiante que respete al otro, que termine de pensar que la vida empieza en él y termina en él. Que haga los valores cristianos carne. Es decir, tengo que amar al prójimo. Es una obligación moral amar al prójimo. Es una obligación moral desear el bien a los demás. Y es una obligación, creo que también ética y moral, juntarme y colaborar para que el otro le vaya bien, porque si al otro le va bien, a nosotros también nos va bien. Y ¿sabe qué? Una experiencia puesto en Francia, cuando fui a firmar un convenio en la Borgoña, me reuní con los empresarios de la Borgoña. Nos permitieron estar con la élite de los empresarios de la Borgoña. Y ellos decían, los problemas de mi vecino, tarde o temprano, son mis problemas. Por tanto, yo establezco colaboración. Y fíjense ustedes que, estoy hablando del tema económico, es decir, de los viñateros del sector. Los tractores que los compraban cooperativamente sin tener cooperativa. A ver, ¿cómo? ¿Cooperativa? Tractores, o sea, maquinaria, para poner maquinaria. Si había necesidad de maquinaria en un sector, se organizaban gremialmente. Un gremio empresarial que se organiza gremialmente. Entonces utilizaban el mismo medio, porque para no tener un tractor cada uno, sino que le pagaban a una persona, obviamente, contrataban el tractor y él se posicionaba en todas las viñas y contrataban, obviamente, tantos tractores como eran los necesarios para realizar los procedimientos en un tiempo y espacio determinado. Pero había una colaboración que se notaba y ellos lo recalcaban. La colaboración es un elemento principal para la creación de las sociedades modernas. Y nosotros en eso estamos muy atrás. Nosotros tenemos débiles niveles de organización en Chile
vecinales, barriales, deportivos, culturales, políticos, sociales. Siempre, por lo general, está la pelea pequeña, está el disenso. No hay una búsqueda de consenso. Y por eso yo recalcaba que nosotros tenemos experiencia donde personas que piensan completamente distintos filosóficamente en diferentes ámbitos, políticos, social, económicos, nos hemos puesto de acuerdo en una visión compartida, que está centrada en el estudiante. Es decir, sacar a los niños de un marco de menoscabo económico y social y cultural y ojalá ubicarlo en el corto plazo en las capas medias de la sociedad con cierto nivel intelectual que les permita hacer un aporte a la sociedad. Un aporte. Eso es lo que yo digo. En primero les digo una cosa y les digo, pero en cuarto les voy a hablar de otra cosa y les voy a hablar de que lo importante y lo que les pido en cuarto medio que sean un aporte en sus comunidades. Don Aquiles, al escucharlo realmente me sorprende. Un poquito de ficción. ¿Le gustaría ser ministro de Educación, no importando el gobierno o la tendencia política, sino simplemente le gustaría ser ministro de Educación? Porque la pasión que habla del tema me lleva de repente, ¿qué cambiaría? Bueno, siempre he sido apasionado porque creo que estoy en la carrera que siempre me apasionó. Es lo que me gusta, porque estamos en un proceso de transformaciones. Sin duda hay otras personas muy competentes para asumir esos cargos centralizados. Y creo yo que el papel que tengo en el liceo, para mí, es el papel más importante en la vida. A mí me han ofrecido hartos trabajos de diferentes naturalezas para pasar a áreas administrativas. He tenido muchas oportunidades. Soy una persona que de una otra forma está alegre con su vida laboral. Y en ese contexto creo que soy más importante en este minuto en la base social, provocando los cambios directos abajo. Y creo que ahí debo terminar mi vida laboral, en esa condición. No sirvo yo para estar en una oficina direccionando elementos cuando hay que estar solucionando los temas en la práctica operativa. Para hacer política agraria, decían los viejos, hay que ir al campo. Entonces aquí también para hacer educación hay que estar en los liceos, hay que estar en la escuela, porque hay gente muy valiosa. Hay profesores, la gran mayoría, muy valiosos, directivos muy valiosos, alumnos muy valiosos, apoderados muy valiosos. ¿Y por qué son valiosos? Porque son personas que tienen muchas dificultades, que enfrentan el día a día en lo cotidiano dificultades y salen adelante. Que es distinto cuando uno, por el estadio que tiene, en diferentes lugares económicos, tiene todo para resolver. Un simple hecho, si nos enfermamos, un grupo de personas en las que me encuentro, yo no recurro al sistema público, recurro al sistema privado. Y se me resuelve el problema en un corto plazo, en general. Esa oportunidad la tiene en Chile una minoría. Y eso es lo que hay que cambiar. Como en Europa, en la sociedad de estados de bienestar, que todos, independientemente de su condición laboral, tengan acceso a cuestiones básicas. Salud de calidad, educación de calidad y previsión de calidad. Y si usted me dice, examinando Chile, nuestra previsión y sistema de jubilaciones realmente está tremendamente al debe, por año al debe, y no hay acuerdo. Sí. En todo caso, esos tres puntos terminan siendo casi una utopía en este momento, lamentablemente. Claro. Pero construyamos realidades a partir de los sueños, construyamos realidades a partir de los sueños, porque eso es lo que estamos haciendo en el liceo. Hay algo de soñador, hay algo de idealista, pero como Quijote, siempre al lado está Sancho Panza. La práctica, lo operativo, lo empírico. Siempre se realimenta el idealismo también con lo empírico. Y yo creo que podemos hacer avanzar no solamente San Javier, sino que muchos elementos relacionados con la institucionalidad del sistema público a través del diálogo, a través de la conversación, como esta. Como esta. Bueno, futuros señores y señoras presidentas de Chile, les aviso con antelación que no pierdan el tiempo, hemos perdido un ministro de Educación. Pero tenemos un director de liceo y no le quiere ser bueno, antes de despedirnos, porque la verdad, ¿sí? Voy a decir otra cosa, lo había invitado para que conversáramos media hora, nos fuimos la hora completa. Ha sido realmente interesantísimo. Desafortunadamente eso significó que se perdió la charla de don Jaime González.
Pero antes de retirarnos, estas imágenes, me acaba de llegar esta información. Nos informan que actualmente estamos sin servicio en la orilla de Maule, sector El Paso, por la caída de postes del tendido eléctrico. El equipo de técnicos de TV Cable Loncomilla ya está en el lugar, pero esto va a ser para rato, chiquillos. Para justamente reponer el servicio, pero primero hay que cambiar postes, tiene que volver la electricidad y después recién puede entrar el equipo técnico a reparar esta falla que lamentablemente no es responsabilidad de la empresa, sino que más bien de la naturaleza pareciera, porque es la caída de un árbol que arrasó con todo. Entonces, en el sector de orilla de Maule estaríamos en este momento no entregando el servicio, sector El Paso puntualmente, por la caída de postes del tendido eléctrico, que a mi parecer y lo poco que veo me da la sensación que fue un árbol que cayó y nos anticipa lo que va a ser seguramente un sistema frontal bastante complejo. Don Aquiles Vázquez, director del Liceo Manuel Montt, gracias por habernos regalado un poco de sabiduría y una mirada distinta, muy interesante, respecto a lo que es la educación pública. Le pido perdón porque lo retuve malintencionadamente más del tiempo acordado, pero la conversación, por lo menos para mí, ha sido realmente interesantísima. Cordialmente invitado, llega a su casa cuando usted lo estime pertinente. Muchas gracias, don Yanko, a usted y al canal por su siempre también colaboración con el Liceo Manuel Montt, cubriendo los eventos que tenemos nosotros y preocupado también de la educación pública. Efectivamente, para eso estamos. Ahora, rápidamente, cuando son justo las 5 de la tarde, vamos para Linares a ver si por allá está Alexis y Javiera, esperándonos para compartir contigo en la tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos.